Dime una cosa, Sosimo, abres un esquema muy grande de cuestiones que hay que tratar, pero ¿qué tal? Regresamos un poquito a México, ellos tienen que cambiar eventualmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Si no cambian, eventualmente van a ser los más perjudicados por toda la cuestión de la economía subterránea del migrante. Pero, ¿y en México qué tenemos que hacer? ¿Qué nos queda? Hemos tenido en los últimos años una política un poco restrictiva, eh, hemos tenido una política de control. Yo estoy de acuerdo contigo, bienvenidos todos los migrantes, los países se enriquecen y podemos ver otras formas de desarrollo, pero ¿cuál es el papel? No solo que tiene que jugar el gobierno, sino que este ya está a punto de terminar, 1 año y medio, pero el papel que tienen que jugar a corporaciones como el Ejército, la Guardia Nacional, o los debemos controlar o debemos ordenar también la migración aquí adentro, apoyándonos en corporaciones como la Guardia Nacional. Sí, pues es un debate muy, muy complicado porque, pues sí, entiendo que el enfoque tendría que ser el de los derechos humanos, el enfoque tendría que ser el de considerar a estas personas en tránsito, pues como víctimas de un modelo económico, a veces de un sistema también político del que proceden, decíamos, pues, huyendo del hambre, huyendo de las bandas delincuenciales también. Entonces, creo que el primer enfoque tiene que ser el del respeto a los derechos humanos. Tuve la oportunidad en su momento de entrevistar a Olga Sánchez Cordero cuando apenas iba a asumir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya los resultados estaban, ya se sabía que ella iba a ocupar la Secretaría de Gobernación. Y cuando yo le preguntaba sobre este asunto, ella, sin titubear, me dijo, mira, los migrantes que ingresan a territorio mexicano no están cometiendo delito alguno, ningún delito, porque en México no está penado. La ley no contempla que sea un delito quien ingrese de manera irregular, si acaso es una falta administrativa. Eso me lo dijo ella y me recuerdo que el enfoque, pues sí, me pareció primero muy, muy acertado y por supuesto, pues novedoso con respecto de lo que habíamos visto todos los sexenios anteriores. Hay que recordar, pues que sí, se estuvo criminalizando aquí mismo en México la propia migración por ser parte o por hacer caso, digamos, a esta política que se impone desde Estados Unidos que criminaliza la migración. Entonces México había adquirido ya desde el sexenio prácticamente de Felipe Calderón pues un papel de que estuvo conteniendo a los migrantes y los estuvo conteniendo, y esto es muy grave, no solamente con medios legales, sino con medios ilegales. Hay que recordar las masacres de migrantes, tan solo citar San Fernando, por ejemplo, ¿no? Donde prácticamente estaban haciendo labores de contención de migrantes, sí, para sus propios intereses, pero con la venia prácticamente de autoridades en México, pues los cárteles del narcotráfico que incluso interceptaban camiones enteros, desaparecían camiones enteros que se llevaban de migrantes, pues sí, para ponerlos a trabajar en sus propios campos o incluso para enrolarlos como sicarios en sus propias fuerzas criminales. Entonces, digamos que precisamente la migración ya era abundante, mucha en estos sexenios, pero si incluso se estuvo utilizando la propia delincuencia organizada para contenerlos. Entonces, cuando Olga Sánchez Cordero mencionaba esto, pues sí, me parecía que era el camino correcto. Y me parece que México así trató de hacerlo. De hecho, decía Olga Sánchez Cordero, todo centro migratorio que retiene a migrantes está cometiendo un delito, porque no tiene por qué retenerlos. No han cometido delito alguno que amerite prisión, porque eso es en lo que se habían convertido. Entonces decía ella, pues no, o sea, tiene que haber, si acaso es una falta administrativa y que se tiene que solucionar, pues dándoles, se tiene que solucionar desde el ámbito administrativo, con un permiso de tránsito, etcétera. Entonces, pues es algo que México intentó hacer, pero que pues vimos que cuando México empezó a hacerlo, pues prácticamente Trump cerró la frontera, amenazó al gobierno mexicano con meternos en un gran problema económico y por supuesto que lo pueden hacer y entonces pues sí, México tuvo que cambiar esas primeras intenciones por una política que si bien no es la anterior, pues sí sigue teniendo sesgos restrictivos y pues para muestra hay que ver lo que pasó en Ciudad Juárez hace aproximadamente 2 meses.